Vale, de acuerdo. Pues esperemos, no sé, será la última sesión. Nos quedamos en la resolución de la sección 11 de la Disputación 19 en el punto número 4. En esta doctrina del hado, así explicada, se contienen muchos errores, no solo contra la fe católica, sino también contra la razón natural, como fácilmente puede ponerse de manifiesto por lo tratado hasta ahora. Por lo cual, no solo la doctrina misma ha sido condenada por la Iglesia en algunos concilios e impugnada con toda diligencia por algunos santos padres, sino que también el nombre mismo de hado resulta odioso a todos los católicos, aunque algunos piensen que no debe ser totalmente rechazado si se le aplica una sana interpretación. Se censura y refutan los errores expuestos. 5. Primero, así pues, en primer lugar, atribuir a las causas segundas una necesidad fatal independiente de Dios es totalmente necio y contrario a la razón natural. Esto no debe probarse de otra manera que demostrando que todas las cosas dependen de Dios en el hacerse, en el ser y en el obrar. Esa tarea la cumpliremos en las 3 disputaciones siguientes. 6. Segundo, en segundo término, establecer la necesidad del hado bajo la causalidad y el influjo de Dios, inevitable incluso para el mismo Dios, es contrario a la razón natural. Se demuestra porque esa opinión o encierra 2 errores o uno solo, a saber, o que Dios no es omnipotente o por lo menos que no obra libremente todo lo que obra fuera de sí. Porque si Dios posee estas 2 perfecciones, ¿qué disposición, influencia o necesidad de las causas segundas puede haber que Él no pueda cambiar o impedir con su voluntad omnipotente y libre? Que en Dios hay omnipotencia y voluntad libre lo demostraremos más adelante, al tratar de Dios y sus atributos. Ahora bien, la conclusión debe entenderse de una necesidad absolutamente inevitable. Trata de una inevitabilidad solo relativa en el sentido de que proceda de la inmutabilidad de Dios. Desde este punto de vista no habrá error si no se mezcla por otra parte, como diremos. 7. Tercero. En tercer lugar, establecer una necesidad del hado tal que derive del influjo de los astros y de otras causas naturales a todas las causas inferiores, incluyendo en ellas también las voluntades humanas, es un error que repugna a sí mismo a la razón natural. La presente conclusión se entiende aún cuando esta necesidad se ponga como dependiente de la voluntad divina y como mudable por ella. Se demuestra porque semejante necesidad fatal destruye la libertad del albedrío. Por este título ha sido condenada dicha sentencia en el Concilio I de Braga y por León I en las epístolas. Acumula muchas consideraciones contra ella Eusebio, libro IV de Praeparat. Y escribe también ampliamente Crisóstomo en los sermones sobre la providencia y San Agustín en el citado libro de Civitate Dei, casi en todo él, y Gregorio Niseno o Nemesio en el libro sexto de su filosofía, Boecio en el libro sexto de Consolatione y otras con frecuencia. Es más, incluso los filósofos rechazaron esta clase de hado, según se toma de Aristóteles, libro primero de la Ética, de interpretación último y Amnosio y otros intérpretes en dicho lugar y en el libro segundo de la Física, donde lo tratan Simplicio, Temistio y otros. Alejandro de Afrodisia en De Fato, Plutarco en De Fortuna, véanse otros testimonios en Julio Sireno en De Fato. También el fundamento de esa opinión encierra otro error, a saber, que el influjo de los cielos caerá directa y absolutamente sobre las almas y voluntades humanas, lo cual atenta contra la inmaterialidad del alma y consecuentemente contra su inmortalidad. 8. En cuarto lugar, establecer el hado atribuyéndole a la eficiencia y al influjo de la causa primera, que movería necesariamente todas las causas segundas, incluso las voluntades racionales, para cada uno de los efectos. Es un error no solo contra la fe, sino también contra la razón natural. Se prueba por lo dicho, ya que también de este modo se destruye el libre albedrío. Por ello, asimismo, en este sentido, ha sido condenada esta necesidad fatal, aunque no con el nombre del hado,
en el Concilio Tridentino y se explica con una razón filosófica, o entre las causas segundas hay algunas que por naturaleza no necesitan, para obrar, aquella moción necesitante de Dios, o no hay ninguna de esta clase. Si se afirma esto último, entonces no hay ninguna causa de suyo libre e indiferente. En cambio, si se sostiene lo primero, entonces o la primera causa siempre hace salir a la segunda de su natural modo de obrar, lo cual es ajeno a toda recta razón, ya que la causa primera, según el modo ordinario de su providencia, solo coopera con la segunda en la medida en que ésta lo necesita. Como diremos más abajo, ciertamente no siempre la causa segunda es de aquel modo movida necesariamente a obrar por la primera, que es lo que pretendemos. Luego de aquí resulta que es por completo falso el afirmar el hado en el sentido antes dicho. ¿En qué sentido verdadero puede admitirse el hado en cuanto a la realidad misma? 9. En quinto lugar, establecer el hado en el sentido de que solo se extienda los efectos de las causas naturales a los que no concurre en manera alguna la criatura angélica ni la humana con su libertad, y poner una necesidad fatal en estos efectos que provenga de la serie y orden de las causas del universo, inevitable por las causas segundas e incluso por la primera según su potencia ordinaria y según el modo de obrar y de concurrir con naturalmente debido a estas causas, o también por la inmutabilidad de algún decreto o predefinición del mismo Dios, pero no por su potencia y voluntad absolutas. En este sentido, digo, el establecer el hado no contiene error alguno, sino doctrina verdadera, aunque debe observarse moderación en el empleo de los términos, como después diremos. Esta afirmación resulta clara en su totalidad por lo dicho en la sección anterior y no es preciso añadir ninguna demostración o explicación. Que los estoicos y Platón admitieron el hado en ese sentido lo refiere apoyándose en Plutarco y en otros, Luis Vives en De Civitate Dei, puesto que ellos excluían de la necesidad del hado las voluntades humanas y las acciones libres. Por eso también Damasceno, en De Fide, expone sin declarar el nombre de que los filósofos no establecieron el hado acerca de las acciones humanas que son contingentes, sino acerca de las necesarias. De manera semejante, Tertuliano, en De Anima, dice que también los filósofos distinguieron el hado y el libre albedrío, y añade por su propia opinión, y nosotros ya sabemos por la fe que deben distinguirse según su título. 10. Pero se preguntará si con respecto a tales efectos, el hado es causa eficiente o qué es, pues algunos estiman que el hado significa formalmente cierta relación, porque Boecio, en Desconsolaciones, prosa 4, define que el hado es un orden de causas segundas que ejecutan la providencia divina, pero el orden implica relación. Así se toma de Santo Tomás. Ahora bien, debe decirse que este hado ni es solo relación, puesto que ésta en nada contribuye a la efectuación, ni es una causa eficiente, ya que ninguna basta por sí sola para inferir esa necesidad que expresa el hado, sino que es una colección de causas dispuestas por la divina providencia de la manera necesaria para que se siga tal efecto. Esto es claro por la misma explicación que hemos dado del hado y de la conclusión sentada. Pero aquella disposición de causas a la que otros llaman orden o serie no es relación, sino que expresa en todas y cada una de las causas una aplicación adecuada para que pueda seguirse tal efecto. Y ciertamente esta aplicación no es relación, aunque quizás sea fundamento de relación o nosotros la expliquemos por modo de relación. Y en este sentido puede exponerse Santo Tomás en el pasaje antes citado y a propósito de la relación en lugar del fundamento. Según resulta del mismo Santo Tomás, opúsculo en De Fato, donde opina que el hado expresa la condición de causa. Y lo mismo pretenden quienes incluyen el hado entre las causas eficientes. Véase Alejandro en el citado opúsculo de Fato. Con lo dicho, cabe entender que en esta colección de causas están comprendidas no solo las eficientes, sino también las materiales, ya que de esta depende en gran parte la consecución necesaria de tal efecto. Sin embargo, el hado puede referirse más bien a la causa eficiente,
porque esta es la que por sí misma produce el efecto supuesta una determinada materia y las demás condiciones requeridas para obrar. Colígese igualmente de lo dicho que el hado, según esta interpretación, no siempre es por causa per se de todos los efectos, pues hay algunos efectos por accidentes que son Casuales. casuales con respecto a las causas particulares, como diremos más abajo, los cuales no tienen causa per se, según se demostrará allí. Por eso suceden necesariamente con respecto al conjunto de todas las causas naturales, aunque no pueden atribuirse a alguna causa per se y natural que se llame hado. Así pues, la indicada conclusión debe limitarse en este sentido. ¿Qué debe pensarse del nombre hado? 11. En sexto lugar, hacer consistir el hado en una disposición de las causas naturales en cuanto están, ¿no? Supongo, con ese tan, Sí. están sometidas a la divina providencia y obran infaliblemente con arreglo a su ordenación previa y a su permisión y presciencia, en realidad no contiene ningún error, sino más bien la doctrina católica que está asimismo de acuerdo con la razón natural. Pero es necesario corregir o explicar de manera suficiente el modo de hablar. Toda esta conclusión se toma de Santo Tomás y de San Agustín, a quien cita aquel en De Civitate Dei, donde dice: si alguno da el nombre de hado a la voluntad o al poder de Dios, mantenga la doctrina y corrija la expresión. A la primera parte de esta conclusión apunta Boecio en el lugar antes citado, cuando se esfuerza por reducir el nombre de hado a su significación congruente y verdadera. Y a ella piensan muchos que pueden reducirse la opinión de Platón y la de Séneca, a que hemos aludido arriba, ya que no pretendieron negar nuestro libre albedrío. También de la impresión de opinar, así Plutarco, de Placitis y Aristóteles en De Mundo de Alejandro, hacia el fin, donde habla excelentemente de esta cuestión. Es más, que ni siquiera los estoicos pensaron de otro modo ni negaron el libre albedrío, lo enseña San Agustín en De Civitate Dei, como hemos indicado anteriormente. Por último, se explica por qué con el nombre de hado, así expuesto, no se quiere significar ninguna otra cosa, sino que las causas segundas están subordinadas a la providencia divina, en cuanto todas estas causas han sido ordenadas por Dios a producir estos efectos, lo cual es certísimo. Se significa además que estas causas segundas no producen nada que no haya sido previsto y preconcebido o predicho, pues el nombre de hado se cree derivado de decir, hado fatum, decir fando, y de alguna manera también preordenado o permitido, y en sentido más general provisto por Dios, lo cual es igualmente certísimo y conforme con la razón natural, como demostraremos después al tratar de los atributos de Dios. Bueno, o sea, hasta aquí lo que tenemos es que hado, siempre y cuando se entienda por leyes naturales y siempre y cuando las leyes naturales se entiendan como algo que no limita la libertad de la causa libre, es válido. El hado entendido como planetas que limitan al ser humano, como, o sea, ahí, ¿no? O sea, entendido como causas naturales sometidas a la divina providencia, siempre y cuando además se entienda que estas causas naturales, las leyes de la naturaleza, no determinan el libre albedrío, o sea, es un combate hercúleo contra cosas y acepta la reducción a eso. Causas naturales que además, como causas naturales, como leyes naturales, como causas naturales sometidas a la divina providencia, son aceptables siempre que entendamos que no pueden limitar la voluntad humana, el libre albedrío. Y eso es razón natural. Eso lo sabemos así, de acuerdo con la razón natural. Bueno, en todo caso, es muchos tiros para dejar sin trabajo a los cartomancios, a los que echan. Pero bueno, yo hasta aquí veo por dónde va la cosa. Es que de entrada no sabía, yo no entendía por qué termina este disputatio
con el hado, que es como una cosa muy... De entrada pensaba, pero bueno, y sigo pensando, ¿no? Termina de una forma muy... O sea, en un tema muy poco interesante, ¿no? O sea, no terminan... Termina en escolio más que encima, ¿no? Esta disputación, pero bueno. Y de ahí resulta que en orden a la divina providencia se da cierta infalibilidad, o como dice Boecio, inmovilidad en los efectos de las causas segundas, porque nunca pueden escapar por completo al orden de la providencia de Dios. Y esta inmovilidad se expresa en el nombre hado, pero no excluye la contingencia ni la libertad de algunas causas, puesto que no consiste en una necesidad absoluta, sino en la infalibilidad de la presciencia y la providencia divinas, y en la inmutabilidad a la cual corresponde una necesidad semejante en los efectos de las causas segundas, la cual se denomina necesidad de suposición o de consecuencia, porque no puede suceder que acontezcan de manera distinta o como han sido conocidos previamente, según explica Santo Tomás arriba. Debe empero advertirse que incluso admitiendo esta significación, no es legítimo atribuirla a Dios, como advierte en el mismo lugar Santo Tomás, tomándolo de Boecio antes citado. Porque el hado es una disposición de las causas en cuanto está sometido a Dios, pero no es propiamente el mismo Dios ni la voluntad de Dios, a no ser causalmente, como en ocasiones se expresa San Agustín en De Civitate Dei, Séneca y Aristóteles arriba. Y concuerda el mismo nombre de hado que se ha derivado de decir, por lo cual significa lo que ha sido dicho, no al mismo que ha dicho. Añádese que tampoco se atribuye propiamente el hado con la significación indicada a los actos libres de la voluntad creada, ya que el libre albedrío está sometido inmediatamente a Dios y no a otras causas o a la disposición de ellas, a no ser de manera accidental y remota, por lo cual, en modo alguno o solo de manera muy impropia pueden atribuirse los actos propios del libre albedrío al hado, dando el nombre de hado a la misma providencia de Dios y a su influjo inmediato. 12. Y con ello resulta clara, finalmente, la última parte de la afirmación, que solo versa sobre el empleo de esta palabra hado. Santo Tomás dice que los santos padres rehusaron al emplearla por razón de aquellos que ponían el hado en el influjo de los astros. Que esto es cierto consta por los anteriormente citados y por San Agustín en De Civitate, y Gregorio en la homilía, en Evangelio, y Gregorio Niceno en Filosofía, o por otro nombre Nemes en De Anima e Iusque Facultatibilus. La razón está en que hado, por su primera imposición, se destinó a significar la raíz de la necesidad fatal, de la que pensaban que era una necesidad absoluta, quienes inventaron el nombre de hado. Por ello, no puede atribuirse en su significación propia a todas las causas segundas, ni siquiera en cuanto sometidas a la providencia divina. De ahí resulta asimismo que tampoco debe decirse con aquella propiedad que los efectos naturales que acaecen en este mundo inferior suceden por el hado, ya que por lo regular nunca se producen sin intervención de alguna causa libre, bien sea angélica, bien humana, de suerte que ni aun debe decirse que las lluvias, los vientos y otros efectos semejantes que parecen eminentemente naturales proceden de una necesidad fatal, pues muchas veces quedan impedidos porque Dios lo permite o lo ordena, o que son excitados mediante alguna acción de los espíritus buenos o malos. De esta manera, pues, no debemos emplear absolutamente el nombre de hado, pero si alguno quiere usarlo corrigiendo su significación, no hay que discutir con él, y la aclaración o corrección consistente en que el nombre de hado signifique únicamente una serie de causas sometidas a la providencia divina, que no les impone necesidad, sino que deja cada una obrar del modo que le es proporcionado. Añade Alejandro de Afrodisia, en De Fato, que el hado significa a veces la naturaleza de alguna cosa. Esa significación tiene fundamento en Aristóteles, en el libro de la Física, donde llama fatal a la generación o corrupción natural. De acuerdo con esta significación, el hado no tiene ni mayor necesidad ni mayor universalidad que la naturaleza. Por tanto,
Así como no todas las cosas suceden por orden o necesidad natural, sino unas libremente, otras por casualidad, de igual modo no todas se producen por el hado. No obstante, esta significación de dicha palabra parece que ni se encuentra en el uso corriente ni tiene fundamento en la etimología del término, según el cual hado se deriva, es de decir, como hemos observado siguiendo a San Agustín. Por eso, para que el hado sea algo, no debe excluirse la presciencia y la providencia divina. No, yo no he tenido la precaución de ver si es cierto que hado viene de decir, ¿eh? Yo no sé si alguien la... A ver, en fábula es hablar, en latín, femí es decir, en griego, pero hado como fato, que sería como un participio, no me suena, pero tampoco puedo decir, no he tenido la precaución de mirarlo, ¿eh? No sé si alguien, bueno, si él lo dice, pero a mí no me suena, ¿eh? Sección 12. ¿Debe contarse entre las causas eficientes el azar y la fortuna? El estudio del azar y la fortuna están en conexión con el estudio del hado, porque rechazada la necesidad fatal, parece resultar consecuente que muchos efectos se produzcan en el universo por azar y fortuitamente. Y como no puede producirse nada que no tenga causa Sí, eficiente, se contiene y relaja, mejorando la circulación sanguínea y reduciendo el estrés y el dolor. Gracias a Motion Sizer, perdón, digamos bien. y como no puede producirse nada que no tenga causa eficiente, parece resultar también que esos efectos casuales o fortuitos deben tener alguna causa eficiente que se llame azar o fortuna. Así pues, de esta causa nos preguntamos si existe y de qué clase es, porque parece que no es alguna de estas que obran necesaria o libremente, y por tanto no puede ser ninguna. El supuesto es claro, ya que la causa que obra necesariamente consigue su efecto siempre o con mucha frecuencia, pero se dice que los efectos casuales pertenecen a aquellos que rara vez suceden. Luego no proceden de una causa que obre necesariamente. Por otra parte, la causa libre siempre opera a propósito y con intención del fin, pero se dice que se da la casualidad cuando ocurre algo fuera de intención. Por tanto, la casualidad no es una causa libre. Luego, la casualidad no puede ser una causa eficiente. El efecto casual. 2. Aunque estos nombres azar y fortuna se emplean muchas veces como sinónimos, en rigor tienen diversa significación. Por ello, trataremos primeramente del azar y después de la fortuna. Pues bien, el nombre azar propiamente significa más bien un efecto que una causa, y se dice de cualquier efecto inopinado, cosa que advirtió Boecio en De Consolatione, donde no admite que el azar signifique una causa, sino un efecto. No obstante, el uso ha hecho ya que se aplique también a la causa, porque ese efecto no puede carecer de causa. En este sentido, trata del azar Aristóteles en la física y con él los demás filósofos. Sin embargo, explicado el efecto, se entenderá mejor la causa. Así pues, se dice efecto casual aquel que de manera accidental y fuera de la opinión o intención se une a un efecto per se de alguna causa. Por ejemplo, si uno, cavando la tierra, descubre un tesoro. Esto es claro por la significación común de esa palabra, ya que efecto casual es lo mismo que el que sucede raras veces y fuera de la intención. Por tanto, parece que hay dos notas que pertenecen a la razón de aquel. Una que O sea, suceda ahora rara. estamos entrando en una, aunque parezca que no, estamos entrando en el análisis de la actividad humana, porque estamos hablando de el azar respecto de acciones humanas, ¿eh? Yo, me extraña, o sea, la forma del enfoque a mí me deja un poco perplejo porque la forma del enfoque del asunto este sería más ir no a la física, a la ética no, nicomaquea o a la política, a la,
allí donde Aristóteles plantea la política, que es la frónesis. La frónesis es el nombre que recibe la capacidad política humana. Que Obenque, o sea, hay un libro muy bonito sobre la política en Aristóteles, de Obenque, muy corto, titulado La prudentia en Aristóteles, porque Cicerón tradujo correctamente, bueno, frónesis por prudentia, y la acción política humana está reflexionada en el libro La prudencia de Aristóteles, estudiado por Obenque. Entonces, acción humana dirigida que obtienes, que tiene y consecuencias inherentes de ella que pueden ser impremeditadas. Esto para la política sería muy es muy interesante, ¿no? O sea, siempre sí, sí, pero bueno, que sería lo interesante. Habría más cosas si solamente la acción humana genera azares impremeditados, o si solamente o si la acción humana además genera situaciones nuevas, no imprevistas, sino nuevas. Lo imprevisto ya no es pronosticable, lo nuevo sería impronosticabilísimo. ¿A dónde voy? Bueno, voy a que la estrategia es un imposible intelectual. A eso voy, ¿no? Pero bueno, como no tiene aquí mayor peso ni mayor, lo dejamos, ¿no? O sea, desde luego, para Aristóteles no hay ciencia de los particulares, cada acción política es actuar en una totalidad concreta dada y conociéndola perfectamente por una capacidad que tenemos los seres humanos, que es la frónesis. Unos la tienen mejor, otras peor, como el tacto, unos tienen más tacto, otros tienen menos tacto. La frónesis es ser capaz de aprender de situaciones singulares anteriores, irrepetibles, y sacar conclusiones para una nueva situación irrepetible. Por lo tanto, no puede ser ni un calco, ni una... Y en cada una de estas situaciones se producen emergencias, cosas que emergen cosas imprevistas. Emergen cosas imprevistas. Y bueno, aquí estaría más bien esto, ¿no? O sea, el hado como el azar como lo que surge de una acción humana de forma imprevista. Bueno, bueno, pasa que me parecería más interesante visto desde la otra perspectiva, ¿no? La acción humana, no con ejemplo, bueno, en fin, ya está. Cavando la tierra. Encontramos tesoros haciendo la acción de cavar la tierra. Sí, sí. Esto es claro por la significación común de esa palabra, ya que efecto casual es lo mismo que el que sucede raras veces y fuera de la intención. Por tanto, parece que hay dos notas que pertenecen a la razón de aquel. Una que suceda raras veces, como opina Aristóteles, de la física, y en el mismo lugar. Averroes, Alejandro, Santo Tomás, Alberto y otros, si bien Avicena pretendió limitar esto sin motivo, como diré enseguida. Mas cuando se dice que aquel efecto sucede raras veces, debe entenderse en sentido compuesto, valga la expresión, es decir, suponiendo una causa determinada, porque hay muchas ocasiones en que el efecto es raro porque la causa se pone raras veces. Aunque una vez puesta se siga el efecto siempre o de ordinario, entonces no es casual, sino que puede ser per se, excepto si la posición de tal causa o al concurso de varias causas es también casual. En otro sentido, pues, el efecto se sigue raras veces, incluso puesta la causa, y en este sentido se dice que el efecto casual sucede raras veces. Ahora bien, como ese efecto proviene siempre de la concurrencia de varias causas, es necesario que dicha concurrencia no tenga una causa cierta y definida en el universo, de lo cual resulta también que sucede raramente.
Por eso, un eclipse no es un efecto casual, como tampoco ningún otro que de ordinario va unido a un efecto per se. En segundo lugar, pertenece a la razón de tal efecto el suceder fuera de la intención de la causa agente. Por ejemplo, si al pasar Pedro cae una piedra, se dice que es una caída fortuita, ya que fue ajena a la intención tanto del hombre que pasaba como de la piedra que caía, o también del generante que la movía hacia el centro. Y si aquel concurso fuese intentado por alguien con respecto a él, no se diría que el efecto es casual, sino per se de su género. Consiguientemente, pertenece a la razón del azar el ser un efecto ajeno a la intención de la gente, ya que es un efecto per accidens. 4. Con esta explicación se entiende que en el universo no hay efectos casuales con respecto a Dios, sino únicamente con respecto a las causas segundas o particulares. Y la razón está en que nada puede ocurrir fuera de la intención de Dios, ya que nada puede escapar a su presciencia. Se dirá, a veces ocurre en la realidad algo ajeno a la intención de Dios, como los pecados en los actos humanos. Y quizá también entre los efectos naturales pueden darse algunos que, aunque sean conocidos previamente por Dios, no sean intentados por Él. Se responde en primer lugar que con respecto a la causa que obra con entendimiento y voluntad, para que el efecto sea casual o fortuito, se requiere no solo que sea ajeno a la voluntad, sino también ajeno a la ciencia o a la opinión del operante. Porque si de una acción mía se sigue algo que yo no preví que había de suceder, no Que yo puede preví, decirse preví, que yo sí preví, que yo no preví, no, que yo sí preví. no que yo preví que había de suceder, no puede decirse que para mí sea casual o fortuito, aun cuando pueda ser o no voluntario, sino solo permitido o también de alguna manera involuntario. Por eso, Aristóteles, en el libro segundo, Moral, dice que hay menos fortuna allí donde hay más entendimiento. Así pues, para que con respecto a Dios no suceda nada casualmente, basta que nada suceda fuera de su ciencia y su presciencia. Añadimos, empero, que una cosa es hablar del efecto que se da en el pecado, el cual siempre es una realidad, y otra hablar del defecto, que solo es carencia de la debida perfección moral. Porque hablando del efecto, este no puede ser casual con respecto a Dios, no solo porque es conocido previamente, sino también porque Dios mismo lo causa no únicamente per accidens, sino per se. Y así puede decirse que es de alguna manera intentado, al menos en cuanto a la voluntad que Dios tuvo, de concurrir a aquel efecto si concurría a sí mismo la causa segunda. Por esta razón, ningún efecto natural puede llamarse casual con respecto a Dios, no solo por la presciencia, sino también por la eficiencia per se y alguna intención que Dios tuvo de tal efecto por el solo hecho de querer crear de antemano unas determinadas causas naturales aptas para un determinado efecto y concurrir con ellas. Por ello, algunos efectos que se consideran casuales con respecto a las causas particulares no son casuales respecto de las causas universales. Por ejemplo, respecto de los cielos, si concurren per se a tal efecto, como los monstruos y algunas otras cosas que se dice que se generan per accidens. En cuanto al defecto que va unido al efecto en el pecado para que no sea casual, no es preciso que sea intentado per se, ya que esto es ajeno a su razón, porque nadie obra tendiendo el mal. Basta, por tanto, que sea previsto y permitido, máxime porque Dios siempre lo ordenó al castigo o para que sea ocasión de un bien mayor. Lo Bueno, ordenó. aquí hay primero una defensa de la ley, de las leyes de la naturaleza. Ahí queda el agujero sobre los monstruos, que puede ser una ternera de 5 patas. Esto sería para ellos un monstruo. Y luego esta teoría moral que vuelve a ser más que aristotélica, socrática. Es decir, el mal se obra por ignorancia. Nadie obra el mal, nadie tiende al mal. Siempre tendemos a bienes, aunque esto sea
O sea, aunque esto sea ir contra la ley de Dios, intentamos buscar nuestro bien. Bueno, este es el socratismo moral. Obramos por desconocimiento, ¿no? O sea, es la ignorancia la que nos lleva de una u otra manera. Esto no es aristotélico. O sea, para Aristóteles hay capacidad de obrar el mal aposta. O sea, sí, sin llegar a plantearse lo que puede ser un ser que disfrute haciendo el mal. Aquí, sin embargo, nadie obra tendiendo al mal. Siempre se obraría tendiendo a un bien propio, el cual a lo mejor podía ir en contra de la ley de Dios, pero uno obraría buscando un bien propio, robar, siempre sería beneficiarse. Pero bueno, esto sería el socratismo moral. Lo ordenó, repito, no con una ordenación previa que antecede, según la razón, a la presciencia, sino que la siga. Y así hablando, en absoluto, un efecto casual o fortuito nunca puede ser tal con respecto a Dios, como muy bien enseña Santo Tomás y San Agustín y Boecio. El azar en cuanto significa causa. El azar es una causa per accidens. El azar es una causa per accidens. Por lo dicho, acerca del efecto casual, resulta fácil explicar qué es el azar en cuanto con este término se expresa la causa misma del efecto casual. Hay que decir, pues, que no es una peculiar causa per se destinada a tal efecto, sino que puede ser cualquier causa eficiente creada en cuanto que, de manera accidental y sin intención, a su efecto per se une otro efecto raro y totalmente accidental. Este es el parecer de Aristóteles y de otros filósofos en los lugares citados. Lo explica Santo Tomás, porque este efecto contingente, en el sentido indicado en cuanto tal, no es un ente ni uno absolutamente, sino relativamente. Es decir, uno per accidens. Luego, no es preciso que tenga una causa absolutamente y per se, al menos natural, sino solo per accidens. Luego, el azar no es una determinada causa per se, sino solo causa per accidens. El antecedente es claro, ya que es un efecto contingente, por ejemplo, el que uno al excavar un sepulcro descubra un tesoro, pero esto no es una cosa determinada. Por eso dice Santo Tomás, no puede haber en la naturaleza ninguna causa que incline per se a dicho efecto, ya que la causa natural siempre tiende a algo propiamente uno. Y con razón hablamos de la causa natural, ya que la causa intelectual puede tender per se, considerándolo como uno, a algo que es per accidens, como aquel concurso de causas o de efectos, por lo cual entre las causas intelectuales puede darse una causa per se de este efecto, según decíamos poco antes acerca de Dios. Pero en tal caso, con respecto a aquella causa, el efecto no será contingente, ya que no estará fuera de su intención. Por lo tanto, puede concluirse la razón de esta manera. Si el azar fuese una causa per se, o sería intelectual o natural, no lo primero, ya que la causa intelectual es per se cuando obra en virtud de conocimiento e intención. Pero el efecto casual es ajeno a la intención. Tampoco lo segundo, ya que la naturaleza no inclina a algo uno per accidens del modo indicado. Luego el azar no es causa per se de ningún efecto. ¿De qué manera es Dios 6? ¿De qué manera es Dios causa del efecto casual? Se dirá luego, tampoco Dios es causa per se del efecto casual en cuanto tal. El consecuente es falso, porque ser casual es algo en el efecto, pero nada hay en el efecto que no proceda per se de Dios. Se responde que el ser casual no añade ninguna realidad al efecto, sino una denominación tomada de la unión o referencia a tal causa mediante su efecto per se. Se dice además que Dios causa per se la contingencia de los efectos, porque Él quiso que tales efectos se produjesen casualmente, mas no que se constituyeran en razón de efectos casuales, en orden a Dios, lo cual era contradictorio, sino con respecto a la causa creada, y ese respecto también la causa Dios
de la manera que puede ser o hacerse. 7. Se dirá de nuevo cuál es el efecto que en estos acontecimientos se produce de manera enteramente accidental y sin causa per se, si todo lo que es per accidens debe reducirse a una causa per se. Respuesta. No es preciso que todo efecto, cualquiera que sea, tenga causa per se, sino que basta que se una al efecto per se de alguna causa, y en este sentido debe entenderse cuando se dice que se reduce a una causa per se. Pero aquí está convirtiendo, o sea, el debate aquí sería fácil de resolver si dijera, subjetivamente, antropomórficamente, somos capaces de establecer relaciones causa-efecto en nuestra vida cotidiana que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, cada vez que tiendo la ropa, pasa un señor que afila cuchillos. O cada vez que como chuleta de cerdo, llueve. Puestos estos ejemplos, se puede ver fácilmente que es un antropomorfismo. Establecer conjeturas a partir de... A ver, estos antropomorfismos que estoy colocando, sabéis, ¿no? Están en el capítulo 5 de Fenomenología del Espíritu, ¿no? Que es donde se cachondea de todas estas cosas Hegel, ¿no? O sea, y de la frenología, y de todas estas vinculaciones entre elementos naturales y causas humanas, ¿no? O sea, cada vez que veo un señor que tiene protuberancias en la frente, muere un niño. No, bueno, entonces él hace el cachondeo aquel de, claro que hay entre la acción humana y las protuberancias, claro que hay, el comportamiento de determinada señora le produjo unas protuberancias en la frente a determinado señor. Estos son bromas gordas de fenomenología. Pero entonces ahí lo que sí que vemos es cómo está diciendo ley física es ley física, pero luego está la imaginación antropomórfica de las personas en su hacer que establecen conjeturas de este tipo. No hay que darle más vueltas. Sin embargo, Suárez le da la misma, le confiere la misma... y tiene que destruir la argumentación porque les confiere el mismo nivel intelectual que, al individuo que se ha pasado 20 años estudiando la ciencia y dice, pues cada vez que aparece mucha tormenta hay rayos, yo qué sé, no sé. O sea, no establece una diferencia de pensamientos entre el pensamiento riguroso y pensamientos y conjeturas sacadas del azar cuando vamos por la calle, para entendernos, ¿no? Este sería el asunto, que hace que sea como muy excesivo, ¿no? Me da la impresión a mí. Tener que ir a la destrucción hasta el límite de cosas que, bueno, pues, el azar es el azar. Tú pasas por un sitio y te puede caer una piedra. Estas cosas, ¿no? Vaya. Y así ocurre en el presente caso, en el ejemplo del descubrimiento de un tesoro, el que allí se hubiera generado oro procedió per se de alguna causa. Igualmente, la excavación de la tierra es realizada per se y con intención por el hombre, pero esa unión es tan accidental que no tiene ninguna causa per se creada. No tiene ninguna causa, claro. Es que perdón. Por lo cual, el descubrimiento del tesoro, que de ella proviene, se llama efecto fortuito, cuya causa per accidens es, en parte, el hombre que cava la tierra, en parte, el que puso el oro en aquel lugar. Y lo mismo ocurre en otros casos semejantes. 8. Pero hay que advertir, además, que estos efectos per accidens y contingentes no solo se producen por concurso de causas eficientes, sino también por concurso fortuito de la causa eficiente con la material, porque de este modo se engendran los monstruos que raras veces se producen por disposición de la materia, pero entonces el efecto no es casual con respecto a la causa material,
sino con respecto a alguna eficiente. Avicena no advirtió bastante esto y por ello dijo que son efectos casuales no solo los que suceden raramente, sino también los que acaecen en orden a cualquiera de dos extremos, o sea, los que igualmente pueden suceder que no suceder a un sujeto. Por ejemplo, con respecto a una superficie, el hacerse blanca o negra. Pero esto no se afirma correctamente, ya que el azar no significa causa material, sino eficiente, con respecto a la cual no hay ningún efecto contingente en orden a uno u otro de dos extremos, a no ser en las causas libres. A ver, la fuerte causa eficiente es la acción, la operación. La causa material sería la materia. O sea, estamos en el modelo aristotélico de causalidad, que es excelente para explicar la actividad humana. Pero bueno, causa material, causa formal, o sea, hay una causa final que es el fin propuesto, que está en el principio del individuo que controla la causa eficiente. Está la causa formal, que es el empleo de la fuerza para ahormar algo que sea útil como objeto de cara al fin logrado, y está la causa material, que es la materia. Bueno, que el azar es producto de la acción, de acuerdo, de una acción incontrolada, de acuerdo, que el azar, por lo tanto, está en la causa eficiente. Pero es que, ya digo, me parece un tremendo esfuerzo hercúleo discutir el azar desde las causas de la acción, vaya, ¿no? Sí. Porque las naturales están determinadas a una sola cosa. En las libres, en cambio, tal efecto no es casual, por esa razón sino libre, y será casual si se da fuera de intención, lo cual no ocurre propiamente sino en aquellos que raras veces se unen a efectos intentados per se. La indiferencia de la potencia material nada importa para que el efecto se diga casual, no solo porque el efecto no se sigue en virtud de ella, sino también porque lo que de ella depende no es un efecto per accidens o ajeno a su intención, porque esto pertenece propiamente a la causa eficiente, como es evidente de suyo. 9. ¿Qué es la fortuna? Finalmente, por lo dicho, se pone de manifiesto con facilidad que deba decirse de la fortuna, acerca de la cual inventaron muchas fábulas los gentiles, los cuales, por desconocer la causa de muchos efectos casuales que acontecen a los hombres, fingieron una diosa a la que denominaron fortuna, que fuese la causa de esos efectos. Pero esa ficción la impugnaron, entre otros, San Agustín en De Civitate Dei y Lactancio en De Sapient. Puede leerse Alberto y Escoto, y debe decirse, pues, que el efecto fortuito tiene formalmente la misma razón que el casual, y solo difieren en que el fortuito se dice especialmente de las cosas humanas o con respecto a la gente, que obra a propósito con razón o intención propia y ilícita. Por eso, la fortuna es asimismo una causa per accidens de igual naturaleza que el azar, y solo expresa determinadamente que hay una causa que obra a propósito, la cual es per accidens, con respecto al efecto que se sigue fuera de la intención. Puede, en consecuencia, suceder que un mismo efecto sea fortuito y casual, es decir, que proceda de la fortuna y del azar con respecto a sujetos diversos. Así, el descubrimiento de un tesoro acontece por fortuna con respecto al hombre que cava la tierra, y por azar con respecto a la causa natural que genera el oro. Y si no fue generado allí, sino puesto por otro hombre, también él es causa de una calidad de fortuna. No obstante, con respecto a él se dirá mala fortuna y buena con respecto al otro, porque estos nombres no significan diversas causas per se o divinas, sino denominaciones tomadas de los efectos prósperos o adversos. De esta manera explicó la razón de la fortuna Aristóteles en la física y el libro de Buena Fortuna. Todo esto de la acción, si lo hubiera referido a los otros libros de Aristóteles, a Ética y Política, tendría muchísima más miga. ¿Qué pasa cuando actuamos respecto de un fin como causa eficiente?
y acertamos o no acertamos, en qué medida acertamos, qué efectos se pueden lograr que incluso son impremeditados y resitúan todo en otra situación. En fin, todo esto, estos mismos elementos llevados a la política serían de gran interés para todos nosotros. Ya digo, están en política, están en ética nicomaquia, pero está en Tucídides, los acontecimientos políticos impremeditados que surgen de acciones premeditadas y sin atribuirlos a una mano exterior, ¿no? Sin atribuirlos, pues entonces no tendría ningún sentido ni ninguna gracia, no nos interesaría, sino como consecuencia de la propia acción humana. Que si se obra adecuadamente, bueno, en fin, todo esto tendría aquí mucho más sentido que referido a física, etcétera, etcétera, ¿no? Los libros que ha citado, los libros que ha citado, chocante, cita a Lactancio y a San Agustín, está citando a Cicerón, está citando al de República, está citando al de República de Cicerón, que es otro sitio, otro diálogo magnífico en el que se tratan de estas cosas de otras maneras. Es como, claro, de república es hablar de la política, ¿no? Incluso comienza así. Tenemos unos días de ocio, ¿a qué los vamos a dedicar? Uno dice, va a pasar un asteroide o algo así. Podemos tratar, dice, pero ¿qué tontería es esa? Vamos a tratar de la acción humana política. Y se ponen a hablar de política, o sea, libros de política. Pues, bueno, en fin. 10. Los efectos de la fortuna están sometidos a la voluntad divina. Solo falta advertir dos cosas. Una que algunos filósofos han considerado, la fortuna como si sus efectos no estuviesen sometidos en absoluto a ninguna providencia, ni fuesen tampoco intentados, previstos u ordenados por ninguna causa suprema. Y por este motivo se reprende alguna vez a sí mismo San Agustín por haber empleado el término fortuna. Nosotros, sin embargo, subordinamos toda fortuna a la providencia divina, ya que nada nos sucede por casualidad que no haya sido ordenado o permitido por Dios, como se ha explicado arriba y expresó elegantemente San Agustín. Con estas palabras, no sucede nada visible y sensiblemente que no sea mandado o permitido en la corte interior invisible e inteligible del Emperador Supremo, con arreglo a la inefable justicia de los premios y los castigos, las gracias y las recompensas, en esta amplísima e inmensa república de toda criatura. Lo mismo expuso en otro libro. Lo segundo que hay que observar es que se producen en nosotros algunos efectos que consideramos fortuitos por ignorar su causa, a pesar de que no son efectos que procedan de nosotros per accidens, sino que son producidos per se en nosotros por alguna causa superior. Así, el que uno, sin pretender ni pensar de antemano o nada semejante, experimente un impulso interior bueno, o el que uno que va a pasar por este camino se vea como arrastrado por el deseo y la voluntad de pasar por otro, y de esa manera escape a las asechanzas de sus enemigos. Lo llaman los hombres fortuna. No obstante, ese efecto tiene una causa per se, que lo intenta a saber, un ángel o el mismo Dios. Por eso, dijo San Agustín, contra académicos, que vulgarmente se da el nombre de fortuna a la que está gobernada por un orden oculto y tiene una razón y causa secreta. Eso lo expuso también el filósofo en De Bona Fortuna. Hasta aquí de la fortuna y de las causas eficientes creadas. Bueno, punto y final de esta disputación. Bueno. ¿Algún comentario a la disputación? ¿O? A mí me sigue también pareciendo muy raro que haya querido echar mano de... A ver, San Agustín no es muy...
no es el mejor defensor del libre albedrío. Lutero echa mano de San Agustín a mansalva. O sea, y bueno, pues él sabrá, claro, este señor sabe muchísimo de los clásicos, ¿no? Pero bueno, fijémonos que en esta última cita de San Agustín, hasta luego, Manuel, esta última cita de San Agustín podría ser de servo arbitrio. Esta última cita de San Agustín, nada hay que en ningún sentido. A ver, ahora no encontraré la página porque las tengo. Nada hay que pueda nunca estar fuera de. A ver. Dice, ¿qué dice? A ver, dice que todo está gobernado por un orden oculto y fijo y tiene una razón y causa secreta. Todo, que es la que da Dios. O sea, Dios nos tiene. Hola. Mira, aquí aparece. Hola, Joaquín. Acaba de entrar Joaquín. Creo que le he dado entrada, a ver. Creo que le he dado entrada. Sí, aquí está. Sí, sí. Hola, Joaquín. Muy buenas. Mira, acaba de irse Manuel, que necesitaba, que marchaba ahora. Bueno, bueno, yo termino con lo que quería decir. No acabo de entender cómo termina esta disputatio, precisamente con esta cita de San Agustín, que precisamente podría San Agustín, como en tantos otros sitios, habitualmente y hasta donde es eso, niega, ¿no? Casi a ver, ¿cómo era? En fin, bueno, por eso dijo San Agustín que vulgarmente se da nombre de fortuna a la que está por un orden oculto y tiene una razón y causa secreta. Bueno, en fin, eso, que muchas veces que no entiendo los argumentos, a ver, que haya usado aquí a San Agustín. Nada más, no tiene más sentido. No tiene más sentido. Y bueno, pues hemos terminado ya Tenemos una hora, ¿qué hacemos? Empezar a comentar. ¿Queréis apagar la grabación del seminario? Detener grabación.